Buenos días, saludos cordiales y miles de bendiciones. Queremos compartir con ustedes una reflexión acerca de la escatología. Parte es lo que está escrito aquí en este WhatsApp grupal, lo pueden leer directamente. Parte es lo que sobre la marcha estaremos grabándoles en este momento. Y si lo tienen a bien, lo pueden compartir con otras personas sin límite de espacio en cuanto a países se refiere. El tema escatológico siempre es analizado, explicado y compartido por parte de muchas personas con mucho prejuicio y superstición. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando acerca del estudio o de los principios o de las verdades relacionadas con las cosas últimas, aquellas cosas que van a ocurrir al final de los tiempos o en el futuro. Eso es lo que es básicamente escatología. En atención a lo anterior, se cumple aquello que dice la Biblia con respecto a cómo son las personas, con respecto a cómo hablan del tema de la escatología, se cumple lo que dice la Escritura. Según 2 Timoteo 4, del 3 al 4, si leemos lo siguiente: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Más claro no puede estar 2 Timoteo 4, el 3 al 4, y de cómo esto se puede decir que está ocurriendo con la gran cantidad de personas que siguen hablando de temas futuros, que siguen hablando de señales de los cielos, que si el sol, que si la luna, que si las estrellas, que si los ríos, que si los mares, que si esto, que si lo otro, dándole interpretaciones como mejor les viene en la mente sobre estos temas. Se aplica lo que 2 Timoteo 4, 3 al 4 dice. Es importante tener en cuenta que cada pasaje de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada pasaje, cada porción, cada capítulo, cada versículo, cada libro, tiene y debe tener una interpretación correcta, lo cual incluye la escatología. En este punto queremos destacar algo muy particular. La máxima autoridad de la iglesia, el fundador de la iglesia, el Señor de la iglesia, el cual es Jesucristo. Jesucristo, nadie más que Jesucristo, dejó clara nuestra prioridad y enfoque. ¿Cuál es? Nosotros como cristianos tenemos una prioridad y tenemos un enfoque, y Jesús nos lo indicó. Nadie más que Jesús. ¿Cuál es esa prioridad o enfoque? Mire lo que nos dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Eso fue momentos antes, instantes antes de que Jesús ascendiera a los cielos, luego de haber resucitado. Después que resucitó, estuvo 40 días en la tierra Jesús, y se le apareció a por lo menos, seguro más, pero por lo menos a 500 personas, entre ellos sus apóstoles. Y estas fueron sus últimas palabras. Y cuando usted lee los últimos versículos de los 4 libros del Evangelio en contexto con Hechos 1, usted va a leer claramente un tema importante que es la gran comisión. Y esto fue lo último que dijo Jesús antes de ascender a los cielos. Pero Hechos 1:8, que acabamos de leerles,
tiene un contexto inmediato. Y es necesario que lo leamos detenidamente, con la debida comprensión, con el debido análisis. Hechos 1 del 6 al 11 es el contexto inmediato. Usted puede leer muchas otras cosas más, tanto en Hechos como en los libros del Evangelio y en todo el Nuevo Testamento si gusta, porque algo que nos debe destacar como cristianos es investigar, leer, estudiar. Pero de verdad, con humildad y con respeto les pido, les ruego que lean Hechos 1 del 6 al 11. En Hechos 1 del 6 al 11, en el cual está inmerso Hechos 1:8 que acabamos de leer, se destaca una pregunta escatológica o una curiosidad escatológica que tenían los apóstoles de Jesús y discípulos de Jesús. Ellos querían saber qué era lo que iba a ocurrir. Pudimos leerlo, reitero, lean. Les invito a que lean Hechos del capítulo 1, del 6 al 11. ¿Cuál era la pregunta o curiosidad escatológica que tenían los apóstoles? Justo en el momento que sabían que Jesús iba a partir a los cielos, le hacen una pregunta o una curiosidad escatológica, es decir, ellos querían saber algo que iba a ocurrir, sobre algo que iba a ocurrir. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Este versículo tiene una serie de connotaciones importantes. Tiene que ver con el retorno de Jesús como Mesías. Es un tema mesiánico, es muy cierto, pero está hablando de un tema escatológico, o sea, de algo que va a ocurrir al final de los tiempos. Parte de aquellas cosas últimas de las cuales habla la escatología. Y teniendo en cuenta Hechos 1:6, ya no solamente hablando del tema del Mesías que va a regresar por segunda vez, lo veo de la perspectiva, y tenemos que verlo de la perspectiva de la escatología. Esto es lo que mucha gente tiene a través de los siglos que han transcurrido, y es curiosidad. Curiosidad para saber qué va a ocurrir en el futuro. Y lamentablemente lo hacen en base a morbosidad, fanatismo, especulación, superstición y subjetivismo. Pero frente a esa pregunta escatológica, y seguimos con el análisis de Hechos 1, del 6 al 11, Jesús les responde lo siguiente, y les dijo, en Hechos 1:7 dice, y les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Podemos entender qué es lo que Jesús les está diciendo a sus apóstoles y discípulos? ¿Lo entendemos? ¿Lo captamos? ¿Qué es exactamente lo que Jesús les está diciendo? ¿Qué les está diciendo Jesús frente a esa pregunta escatológica, frente a esa curiosidad escatológica? Reiteramos, en el contexto de este pasaje mencionado es sobre el retorno de Él como Mesías por segunda vez. Pero aplíquele a estos otros temas, que si el sol, que si la luna, que si la lluvia, que si el terremoto, que si el eclipse. Póngale todas las preguntas escatológicas que usted quiera. ¿Se entiende lo que Jesús está respondiendo? Es importante tener en cuenta que en el tema escatológico, lo que uno no debe hacer o lo que uno menos debe hacer es estar inventando cosas o estar especulando o andar de supersticiosos o estar manipulando. Porque la escatología no es fácil en cuanto a interpretación se refiere, por la gran cantidad de figuras, muchas de ellas literarias, que son difíciles de entender. Por ende, no se pueden ni se deben hacer doctrinas o dogmas de las interpretaciones escatológicas,
Máxime cuando son interpretaciones que no tienen ningún tipo de rigor exegético ni hermenéutico. Algo importante sobre la escatología, algo fundamental que la escatología tiene, más allá de todas las figuras que hay que interpretar o entender o analizar o considerar, es que la escatología tiene una finalidad. Y nosotros no debemos interpretarla o hablar de ella lejos de o ausentes de dicha finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de la escatología? La escatología te está diciendo lo siguiente: Dios está en el control. Cristo viene otra vez. Cristo hará nuevas todas las cosas. Todo tiene su tiempo. Todo obra para bien. Y al final, la finalidad de la escatología es que tu fe se fortalezca, que tu fe sea más fuerte, que tu confianza en Dios sea más fuerte. Esa es la finalidad de la escatología. Dios te está diciendo, a través de la escatología, te está narrando la historia del futuro. Pero no es para que tú estés metido en ella, la escatología, para andar especulando, o andar con miedo, o andar manipulando, sino para que tu fe se fortalezca. Y en su contexto, cuando, por dar un ejemplo, el apóstol Pablo habló de la segunda venida de Cristo y de lo que llaman el rapto y todo lo demás, la temática sobre la escatología o fin de los tiempos, el apóstol Pablo indicó claramente, y está en las epístolas tesalonicenses, está claramente que era para que la fe de los creyentes se fortaleciera. Fortalecer la fe, ese es el fin de la escatología. Ahora bien, y para puntualizar, hay algo que sobresale en el contexto de la respuesta que Jesús le da a sus discípulos y apóstoles que acabamos de mencionar, y es lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta al principio que hicimos, pueden echar para atrás esta nota de voz o leer lo que hemos escrito. La pregunta del principio, ¿cuál es la prioridad de los cristianos? ¿La curiosidad escatológica? ¿Cuál es la prioridad de los cristianos? ¿Cuál es el enfoque de los cristianos? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Por qué usted se llama cristiano? ¿Por qué usted asiste a una iglesia? ¿Por qué usted es parte de la iglesia? ¿Por qué usted es parte de una iglesia? ¿Cuál es el enfoque o prioridad? Hechos 1:8 te lo dice. Que seamos testigos de Jesús. Testigos de Jesús. Testigos de Jesús. Ser y actuar como Jesús. Ir y hacer discípulos de Cristo a todas las naciones. Que la gente conozca a Cristo. Que la gente se arrepiente de sus pecados. Que la gente cambie su manera de pensar. Que la gente cambie su manera de vivir. Que la gente sea ética, que la gente sea decente, que la gente sea honorable, que la gente cambie, que la gente tenga esperanza, que la gente tenga fe. Es la prioridad de la iglesia. Ser testigos de Cristo significa tú te vas a mostrar al mundo a partir de lo que Cristo ha hecho en ti. Y con la presencia del Espíritu Santo que está en ti, con la unción de Dios que está en ti, tú vas a causar un impacto en las personas. De tal manera que escuchen el mensaje de salvación, que les sea predicado el Evangelio, que sea sembrada la semilla que es el Evangelio, para que finalmente crean los que tienen que creer y sean salvos los que tienen que ser salvos. Esto es sana doctrina, fundamental. Que Dios nos ayude
a enfocarnos en su voluntad. Si este mensaje es de edificación o de bendición, compártelo hasta lo último de la tierra. Muchas gracias y muchas bendiciones.